¿Sabías que la guerra más larga del siglo pasado no fue entre países, sino entre dos refrescos? Coca-Cola y Pepsi llevan más de 130 años librando una guerra silenciosa por dominar el planeta, el mercado y nuestras emociones. Una guerra que ha tenido traiciones, espionaje corporativo, millones de dólares en pérdidas y hasta un intento fallido de revolución cultural. Hoy te contaré cómo empezó esta rivalidad legendaria y cómo una simple botella de gaseosa se convirtió en el símbolo de poder más reconocido del mundo. En 1886, John Pemberton, un farmacéutico de Atlanta, buscaba una fórmula para aliviar dolores de cabeza. Creó un jarabe con extractos de hoja de coca, nuez de cola y azúcar. El resultado fue refrescante, adictivo y diferente a cualquier cosa que la gente hubiera probado. Lo llamó Coca-Cola, sin imaginar que ese nombre se convertiría en una marca inmortal. Un año después, su contador Frank Robinson diseñó el logo con la caligrafía icónica que aún hoy reconocemos en todo el mundo. En 1898, Caleb Bradham, otro farmacéutico en Carolina del Norte, inventó su propia bebida carbonatada. La llamó Brad's Drink, pero pronto cambió el nombre a Pepsi Cola, en referencia a la pepsina, una enzima digestiva. Su visión era diferente. Mientras Coca-Cola apuntaba al lujo, Pepsi quería llegar al pueblo. Y aunque su inicio fue modesto, Bradham no lo sabía, pero había declarado la guerra al gigante rojo. Pepsi no nació con éxito. Durante la Primera Guerra Mundial, el precio del azúcar se disparó y la empresa quebró en 1923. Resurgió una década después, solo para volver a caer. Pero en 1931, el empresario Charles Good compró la marca y la resucitó con una idea revolucionaria: vender el doble de bebida al mismo precio que Coca-Cola. Fue el inicio de la primera ofensiva real. Durante la Gran Depresión, mientras millones de personas no podían pagar un refresco, Pepsi lanzó su campaña: el doble por 5 centavos. Coca-Cola no pudo igualar el precio. Pepsi se convirtió en el refresco de la clase trabajadora, mientras Coca seguía siendo símbolo de estatus. Por primera vez, la balanza se inclinaba, pero Coca-Cola respondió con una jugada maestra. Se asoció con el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Creó fábricas móviles que seguían a los soldados por todo el mundo, asegurando que cada combatiente tuviera una Coca-Cola sin importar dónde estuviera. La bebida se volvió sinónimo de patriotismo, libertad y hogar. Cuando terminó la guerra, Coca-Cola estaba en más de 120 países. Era más que una marca, era un símbolo de Occidente, de modernidad, de felicidad. El mundo conocía la Coca, y Pepsi parecía destinada a la sombra. Pero los años 60 estaban por cambiarlo todo. Con la llegada del rock, la televisión y la juventud rebelde, Pepsi lanzó una de las campañas más exitosas de la historia, The Pepsi Generation. Ya no vendían un refresco, vendían una identidad. Si eras joven, moderno y libre, eras de Pepsi. Coca-Cola representaba a los adultos, Pepsi a los soñadores del futuro. Fue la primera vez que una marca usó la cultura como arma. Respondió con su mítico comercial Hilltop de 1971, donde jóvenes de todo el mundo cantaban "I'd like to buy the world a Coke". Ese anuncio redefinió la publicidad emocional. Mientras Pepsi seducía a los jóvenes, Coca-Cola conquistaba los corazones. La guerra se había vuelto global y apenas estaba empezando. Hasta aquí, Coca-Cola seguía siendo la reina indiscutible, pero lo que haría Pepsi en los años 80 cambiaría la historia para siempre. Una estrategia tan brillante que casi destruye a su rival más poderoso. Los años 80 fueron el campo de batalla definitivo. La televisión dominaba los hogares, los videoclips eran el futuro, y los jóvenes tenían el poder del consumo. Pepsi lo entendió antes que nadie, y se preparó para atacar. En 1984, Pepsi firmó el contrato publicitario más caro de la historia con Michael Jackson, el rey del pop. El comercial The Choice of a New Generation fue un éxito mundial. Pepsi no solo vendía bebida, vendía cultura. Los niños querían bailar como Michael, y beber Pepsi se volvió sinónimo de ser cool. Por primera vez, Pepsi le ganó en popularidad a Coca-Cola entre los jóvenes. Alarmada por el avance de Pepsi, Coca-Cola cometió el error más grande de su historia. Cambió su fórmula para hacerla más dulce, más parecida a Pepsi. El público explotó. Miles de personas protestaron, escribieron cartas y llenaron la sede de la compañía exigiendo el regreso del sabor original. En apenas 3 meses, Coca-Cola se rindió y relanzó la Coca-Cola Classic. Paradójicamente, su mayor fracaso se convirtió en su redención. El mundo volvió a amar a la Coca original. Durante los años 90, ambas marcas lanzaron campañas cada vez más agresivas. Pepsi apostó por el entretenimiento. Madonna, Britney Spears, Messi, Beckham, Shakira.
Coca-Cola respondió con emociones, familia y sus famosos osos polares navideños. Una marca te hacía sentir joven, la otra te hacía sentir feliz. Ambas tenían razón. El color rojo de Coca-Cola no fue una elección estética, se usó para diferenciar los barriles del jarabe que no pagaban impuestos. Pepsi fue la primera bebida consumida en el espacio, en 1985. En los 90, Pepsi aceptó submarinos y buques soviéticos como pago en un acuerdo con Rusia, lo que la convirtió temporalmente en la sexta potencia naval del mundo. Coca-Cola, por su parte, fue la primera marca en la Luna, su logo viajó en los uniformes de la NASA, dos bebidas que llegaron literalmente hasta el espacio. Hoy Coca-Cola y Pepsi están presentes en más de 200 países, venden más de 1.000 millones de botellas cada día. Pepsi lidera en snacks y deportes, Coca-Cola en nostalgia y estilo de vida. Pero la guerra nunca terminó, solo cambió de campo. Ahora se libra en las redes sociales, el streaming y la mente del consumidor. Esta rivalidad no es solo sobre refrescos, es una historia sobre identidad, cultura, emociones y estrategia. Coca-Cola vende recuerdos, Pepsi vende sueños. Una representa el pasado, la otra el futuro, y entre ambas definieron lo que hoy entendemos como marketing moderno. Más que burbujas, colores y logos, Coca-Cola y Pepsi son dos formas distintas de ver el mundo, y aunque la batalla nunca tendrá un ganador claro, cada sorbo que tomas sigue escribiendo la historia. Comenta cuál te gusta más, ¿eres del sabor clásico de Coca-Cola o del espíritu moderno de Pepsi? Dale like, comparte este video y suscríbete, porque en Datos Curiosos que no sabías, seguimos revelando las guerras más locas, los secretos más curiosos y las historias que cambiaron al mundo.